Tenemos al doctor Zidane Seragui. Doctor, buen día. A Irán se le ha retirado la invitación para esta cumbre de paz. Así es, Gerardo. Muy buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, esta conferencia de paz que mañana arranca, mañana 22, llamada Ginebra 2 o la mal llamada Ginebra 2, porque en realidad no se lleva a cabo en la ciudad de Ginebra, sino en otra pequeña ciudad suiza que es Montreux. Pero como la primera reunión se ha llamado Ginebra 1, pues se sigue con esta costumbre. Pero ¿cuál es la situación regional e interna de Siria frente a este arranque de esta ronda de negociaciones? En primer lugar, lo que es interesante, ni Siria, ni el gobierno sirio, que obviamente fue invitado y va a asistir a esta reunión, ni la oposición al gobierno sirio creen en Ginebra 2. Las declaraciones que se han hecho tanto por parte del gobierno sirio como de la oposición son muy claros. La solución se va a dar en el terreno y no en las negociaciones. ¿Y esto a qué se debe? Vamos a hacer un poco rápidamente un análisis de lo que está pasando. En primer lugar, en Ginebra 1, que se llevó a cabo en junio del 2012, la situación era mucho más favorable para la oposición siria y de hecho los países occidentales en aquel entonces pedían el retiro inmediato de Bashar al-Assad. Así que hoy ya las cosas han cambiado. Hoy se habla de un tiempo, de una situación interima en donde probablemente Bashar al-Assad se va a quedar unos meses más y después llevar a cabo elecciones que el mismo Bashar al-Assad anunció ya que sería candidato. Pero esto se debe fundamentalmente a que la posición del gobierno sirio se ha consolidado frente a lo que había hace 2 o 3 años. En primer lugar, los aliados de Bashar al-Assad, como el caso de Irán, tienen una participación mucho más abierta y además ya este aislamiento de Irán ha desaparecido. Efectivamente, el día de ayer, precisamente, la Unión Europea levantó las sanciones contra Irán como se preveía en el acuerdo firmado en noviembre del año pasado. Además, como ya lo acabas de mencionar, el propio secretario general de la ONU invitó, aunque después tuvo que desinvitar a Irán, prueba que es un actor fundamental. Por otra parte, el Hezbollah libanés también está mandando fuerzas importantes para respaldar a Bashar al-Assad. Pero el gran problema no es solamente la consolidación de Bashar al-Assad, sino el debilitamiento de la oposición. Lo que se veía como una revolución o dentro de la primavera árabe como movimiento popular, un movimiento democrático para derrocar a un dictador, se ha tornado en un caos prácticamente generalizado. Por una parte, si bien está la oposición que podríamos moderada, pero ya no está unida. De hecho, solamente la coalición siria va a asistir a esta cumbre de Ginebra 2, mientras que el Consejo Nacional Sirio, que en su momento era visto como el único interlocutor para los países occidentales, anunció que no participará en esta negociación de paz de Ginebra 2. Pero sobre todo, lo que está muy claro es que la rebelión moderada ya no tiene la fuerza suficiente para derrocar a Bashar al-Assad, sino que son los radicales islamistas, en particular los grupos ligados a Al-Qaeda. Como ya lo habíamos mencionado varias veces en este mismo medio, grupos como Jabhat al-Nasr, que es claramente aliada a Al-Qaeda, o otro grupo que, si bien es cierto, no es un grupo pro-Qaeda, pero también es un grupo islamista como Ahrar al-Shem. Todos estos son los que hoy están teniendo un control prácticamente de todo el norte del país. Y esta línea
va prácticamente desde la frontera sirio-turca hasta Irak, que está bajo el control de los islamistas. Pero también, y esto ya lo hemos visto en las últimas semanas, el enfrentamiento se ha dado en primer lugar entre los propios islamistas y últimamente entre los islamistas y los grupos moderados de la oposición. Todo esto, Gerardo, es lo que explica que hoy Bashar al-Assad va a Ginebra no como este dictador acorralado como en junio del 2012 en Ginebra 1, sino como un nuevo líder, un líder que se está presentando como la única opción para detener al crecimiento del radicalismo islamista en Siria en primer lugar, pero en la región. Y esto probablemente es lo que ha modificado la correlación de fuerzas. Para el mundo occidental, entre una Siria dominada por radicales pro-Qaeda o una Siria dominada por el Bashar al-Assad, obviamente parece ser que han optado para mantener a Bashar al-Assad en el poder. Así que Ginebra 2, lo que probablemente vamos a ver es la consolidación de la figura de Bashar al-Assad, como ya está muy claro en todas las declaraciones que ha habido. Ginebra 2 va a internar la victoria o la casi victoria que Bashar al-Assad ha logrado y su imposición frente a los grupos opositores allá en Siria. Por lo menos eso lo explica todo, doctor Zidane, porque esta mañana, entre otras cosas, The Guardian y CNN documentan 11,000 presos que fueron torturados hasta la muerte y lo tienen muy documentado en una cifra mayor de 130,000 muertos desde que empezó este conflicto en Siria. Así es, pues como las cifras lo están diciendo. Pero lo que está muy claro es que la caída de Bashar al-Assad no es algo que es favorable para las potencias occidentales. Está muy claro que si cae el líder sirio, el país estaría en manos de radicales islamistas que pondrían en peligro a toda la estabilidad de la región y sobre todo que pondrían en peligro a la seguridad de Israel. Así que a pesar de los excesos de la guerra, a pesar del uso del gasarín, como ya lo hemos visto en el año pasado, los países occidentales no tienen otra opción: apoyar a Bashar al-Assad. Gracias, doctor. Gracias, doctor Zidane Seragui. Nos da un panorama de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a todo el auditorio y nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana estamos con